¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. Bueno, vamos a continuar en referencia al canon de la escritura. Ahora vamos a hablar acerca de algunas evidencias internas y externas expuestas por el doctor Alex Aguad. En primera instancia vamos a hablar acerca del modelo extrínseco o modelo externo. El canon no fue parte de un desarrollo natural del cristianismo primitivo, es decir, no hubo nada en el cristianismo primitivo o incluso en los escritos de los primeros cristianos que naturalmente llevara a un desarrollo del canon. En vez, el canon es producto del desarrollo eclesiástico tardío. Nada de lo que haya surgido de los primeros cristianos es una idea del primer siglo, sino que el canon es una imposición eclesiástica de por lo menos el cuarto siglo. Podemos preguntarnos cuáles son las afirmaciones principales del modelo extrínseco. Debemos hacer una diferencia entre qué es lo que es la escritura y qué es lo que es el canon. También podemos hablar que no había nada en el cristianismo primitivo que hubiera dado origen a la idea del canon. Otro punto de vista es que los cristianos no sentían atracción por los documentos escritos y los autores del Nuevo Testamento no estaban conscientes de su propia autoridad. Otro punto es que los libros del Nuevo Testamento fueron considerados escritura hasta finales del segundo siglo. E Ireneo de León elevó los escritos cristianos al nivel de escritura. Para esto podemos analizar que existen diferentes posturas, como la de Adolf von Harnack, sostuvo que el canon fue creado por la Iglesia en respuesta al crecimiento del marcionismo, que son herejías, y fue Irineo León del creador del canon. Otro punto de vista tenemos que David Dugan en su libro Constantine Bible, la Biblia de Constantino, dice que el origen del canon se debe a la intuición de Constantino, el emperador, en los asuntos de la iglesia. Y el canon fue una imposición política y oficial en el cuarto siglo. El canon era para responder y aclarar las herejías que se levantaban en el segundo y tercer siglo. El mayor problema del modelo extrínseco es que pasa por alto la mayor fuerte evidencia del canon en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar acerca del modelo intrínseco o el modelo interno o las evidencias internas. Michael Kruger nos menciona y nos dice, este modelo sugiere que la idea del canon no es una imposición externa, sino un desarrollo orgánico interno. Es decir, la comunidad cristiana del primer siglo y del segundo siglo tienen ciertas características y un número de creencias teológicas que cuando se consideran en conjunto habría hecho de una colección de nuevos libros canónicos algo esperado y natural. En referencia y para ir definiendo el modelo extrínseco, los libros se convierten en canon por decisión de la Iglesia muchos años después, es decir, en el cuarto siglo. Y el modelo intrínseco, los libros son canónicos por lo que son, es decir, por lo que son de origen divino. Tenemos cuatro cosas que vamos a analizar para poder definir lo que hemos mencionado de que los libros son de origen divino. Primero, la naturaleza escatológica en el cristianismo primero. El cristianismo del primer siglo espera la redención para ser librados. Es decir, la expectativa mesiánica en el siglo primero es lo que dice la escritura cuando habla en Segunda de Crónicas 3, enfatiza la genealogía de David. También nos menciona lo que habla el libro de Juan 1:45, que dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y lo que dice Lucas 2:38b, los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, ellos estaban esperando la redención, esperaban el cumplimiento de la palabra. En Lucas 2:45, Lucas 2:25 nos dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Hechos 1:6 nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sí, es decir, estaban en la expectativa de una restauración. El mensaje escatológico de Jesús es que el tiempo ha llegado. Marcos 1:15 nos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Jesús es considerado como el segundo Moisés y eso es lo que se expresa a través de la escritura. Dice Jesús, recapitula el Éxodo, lo habla en Mateo 2, 14 y 15. Jesús comienza su ministerio en el desierto, en Mateo 3, del 1 al 7. Se presenta como el dador de una nueva ley en el Sermón del Monte, en Mateo 5:1. Jesús es un gran profeta en Hechos 3, 22 y 20. Jesús es el verdadero maná, es decir, en Juan 3:32 se establece como el verdadero pan. Habla de su salida de Éxodo con Moisés y Elías en la transfiguración en Lucas 9:31. Todos estos acontecimientos, ¿cuál sería la implicación? El hecho de que los judíos del primer siglo vieran la historia del Antiguo Testamento inconclusa, llevaría a la producción de nuevos libros sin creer que faltaba un acto final, entonces al estar convencidos de que Jesús es el cumplimiento, este les impulsaría a terminar la historia. Un ejemplo de esto es la genealogía de Mateo, que fue fuertemente davídica. Es decir, que Mateo en Jesús, la continuación de la historia de las almas. La promesa de una nueva era sería inaugurada con un profeta que sería un tipo de Moisés y sería acompañado de una nueva revelación de Dios. En Deuteronomio 18:18, los primeros cristianos creían que Jesús era el cumplimiento de esta promesa. ¿Qué dice Deuteronomio 18:18? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en tu boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. El libro de Hechos 3, 22 y 23 nos dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada de él. Como segundo punto, el significado del pacto en el cristianismo primitivo. El concepto de un pacto es un acuerdo o contrato entre dos partidos que incluyen los términos de su relación, sus obligaciones, las bendiciones y maldiciones que cumplir o fallar el pacto. Aun cuando vemos pacto entre hombres, el concepto dominante en la Biblia es entre Dios y los hombres, nos menciona Kostenberg Kruger, que el canon del testamento no tiene un vacío bíblico histórico, sino que encuentran un resultado adecuado en una estructura llamada pacto. Los pactos de suzeranías y otros acuerdos similares eran bastante prevalentes durante el periodo premonárquico y monárquico en el Israel antiguo. La estructura del pacto de la ley judía es muy similar a la forma de suzeranías de los hititas, nos menciona Michael Kogan. En el Pentateuco establece como un pacto. En un preámbulo habla de yo soy Jehová tu Dios. En el prólogo histórico dice que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Habla acerca de la estipulación y sanciones, una lista de bendiciones y maldiciones. Habla de depósitos de documento, una copia escrita para ser depositado en un lugar de adoración, lo menciona Éxodo 32:18. ¿Por qué el pacto tiene que ver con el canon? Es una pregunta que nos hacemos. Estamos hablando de pacto y ahora, ¿qué tiene que ver con el canon? La expectativa de un pacto nos habla Jeremías 31:31 y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Lucas 1:72 dice, para hacer misericordia
con vuestros padres y acordarse de su pacto. En 1 Corintios 11:25 nos dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué implicaciones tiene esto? La revelación nunca se da por sí sola, sino que está vinculada a un acto de rendición de parte de Dios. El Éxodo era el arquetipo de la redención de Dios y hubo documentos que testificaban esa redención. Los cristianos no creían que Jesús era una de muchas redenciones, sino era la redención y revelación final. El libro de Hebreos 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahora queremos hablar acerca de Kostenberg-Kruger y la herejía de la ortodoxia, que nos habla y nos dice lo siguiente. En este amanecer de Dios es la esperada redención triunfante en la persona de Jesucristo, que es el fundamento para dar nuevos documentos canónicos y no la política eclesial del cuarto siglo. El canon siempre se da para forjar una nueva comunidad. Y en la escritura demuestra y habla de esta nueva comunidad. Efesios 5, 25, 26 nos dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo dice en primera de Pedro 2, 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El canon es un origen natural de las escrituras. O tercer punto, tenemos el oficio del apóstol en el crecimiento primitivo. Dios estableció el apostolado para ser el fundamento de su iglesia por las generaciones por venir. Este es el nexo entre la obra redentora, la anunciaron de esta forma. El apóstol debería ser el guardián, el preservador y el comunicador del mensaje de redención. Los primeros cristianos habrían entendido la autoridad de los apóstoles, tal y como es afirmaciones en el Nuevo Testamento lo de. El libro de Lucas 10:16 nos dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El libro de Juan 20:21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El libro de Hechos 10:40 y 43 nos menciona, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, ha puesto juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su vida. Otra escritura que afirma dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Se dice que los escritos del Nuevo Testamento no estaban pensando que lo escribían era escritura. Eso es difícil de sustentar históricamente el día de hoy. El caso de que muchos de sus escritos era en varios sentidos ocasionales no es el punto. Fue precisamente en esos puntos de urgencia y necesidad en que Pablo está más consciente que sus escritos tienen autoridad por el apostolado que recibió de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para traer, dar y orden a la iglesia por sus palabras. Cuarto punto de análisis. El canon que surge de manera natural en el cristianismo primero. Hay que reconocer internamente lo que dice la Escritura.
En segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay que citar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, hay escrituras que se repiten tanto en el Nuevo Testamento como en el Nuevo y Viejo. Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salud. Hay que citar algunas partes de los padres apostólicos. Ejemplo, Clemente de Rohan, de 95 después de Cristo, quien fue discípulo de uno de los apóstoles, cita textos de Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, 1 Corintios, Tito, Hebreos y 1 de Pedro. Ignacio, que vive en el 70 después de Cristo hasta 110 después de Cristo, el obispo de Antioquía, conocía bien a los apóstoles, escribió 7 cartas que contenían citas de Mateo, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Santiago y Pedro. Policarpio, 70 después de Cristo, al 156 después de Cristo, fue martirizado a los 86 años de edad, fue obispo de Esmirna y un discípulo del apóstol Juan, al igual que Bernabé. Y Hermas, 95 después de Cristo, Tasiano y del 170 después de Cristo e Ireneo. Como conclusión, es evidente que el canon es establecido a través de la escritura. Gira en torno a un problema de la cultura. Nadie tiene el punto de vista correcto. Nadie tiene por qué decirlo cuál es un libro canónico. Muchas gracias. Buen día.